Es investigador social. Roger, muy buenos días. A bote pronto, ¿qué opinión le merece este bloque de unidad de oposición democrática? Al final daría la sensación de que está primando el sentido común. No lo sé. Y tan no lo sé porque el hecho de estar hablando en este instante de candidaturas y de bloques no tiene demasiado sentido para mí en un instante en que el daño institucional que hemos verificado en el curso de las últimas elecciones judiciales nos muestra que si concurrimos a elecciones en agosto, en las actuales condiciones, significa que lo haríamos sin contar con un árbitro electoral mínimamente sólido, porque las elecciones judiciales se han llevado adelante pisoteando, invadiendo las competencias del Tribunal Electoral. Entonces, mientras esto no se repare, no sé de qué estamos hablando, cuál es la gracia de hablar de candidatos, unidades o no, cuando por hoy día, hoy por hoy, lo que ha pasado es que el Tribunal Electoral ha sido sustituido por un órgano que nada tiene que ver con las elecciones, que es el Tribunal Constitucional, que mantiene en su seno a 5 personas que deberían estar fuera hace un año atrás y que están conduciendo los destinos del país, que han anulado a la Asamblea Legislativa. Entonces, me parece una burbuja creada por los medios, esto de que estamos hablando de candidaturas. No hay una mínima condición básica para llevar adelante un proceso electoral transparente y confiable, Ramón. De todos modos, no lo estamos inventando los medios de comunicación. Esta conferencia de prensa para presentar este bloque surge de los propios líderes políticos, Roger. Por algo será. La lujuria está presente. No, definitivamente. De la naturaleza. Sí, sí, pero si en medio del hambre, digamos, y del incendio decimos, hay matrimonio, hay fiesta. Claro que podemos hacerlo. Y hay gente que va a estar en ello. La cosa es que como ciudadanos, primero como periodistas, tenemos la opción de orientarnos y decir, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Y cómo ocurre? Ahí va. Para mí es absolutamente irrelevante. No significa nada, no me dice nada. Es una feria de vanidades, hasta este momento, completamente aislada de la realidad. La realidad es lo que usted está diciendo, que existe una fragmentación institucional del Tribunal Supremo Electoral y esto difícilmente se va a poder reconducir en un año marcado, el 2025, por esas elecciones generales. Si es que estas elecciones se dan. Ojo que yo he escuchado voces de analistas, incluso de miembros de partidos políticos o de agrupaciones ciudadanas que cuestionan la realización de estas elecciones justamente por lo que usted está diciendo, porque hay un árbitro bombero. No hay árbitro. Bueno, no hay árbitro. No hay VAR, el árbitro, claro. Claro, el árbitro señalado por la Constitución es el Tribunal Supremo Electoral. Este ha sido pisoteado y los procedimientos electorales han sido desmembrados y enterrados por la decisión de una sala del Tribunal Constitucional que se ha arrogado la función, lo ha sustituido al Tribunal Supremo. 2 personas, uno de ellos golpista interno en el tribunal, el señor Iván Hurtado, que lo ha golpeado a su colega Franco, que era el presidente, en su arreglo de socios y amiguetes, y el señor se fue hace 3 semanas al Perú, y cuando volvió ya lo habían echado de la cabeza del tribunal. Esta sala cuarta, con los señores Iván Espada y el señor Hurtado, 2 personas, han concentrado en sus manos poderes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Tribunal Electoral. Se han convertido en la cabeza del Estado y no podría ocurrir ciertamente si no es con la complicidad del Ejecutivo.
para ejecutar sus órdenes. Entonces, a lo que usted se refiere, Ramón, es que hay denuncias que esa concentración de poder con estos señores que deberían estar fuera, y no solo fuera del tribunal hoy día, ya, que mal se han elegido nuevos tribunos entre titulares y suplentes. El Tribunal Supremo Electoral, 2 personas del Tribunal Electoral, su presidente Hassan Teufel y el vocal Tawichi, han planteado, me parece interesante su perspectiva, que los 5 que están atornillados ilegalmente y que han tomado decisiones tan arbitrarias tienen que irse sustituidos por los suplentes, que son no son solo suplentes en abstracto, sino los suplentes para el tribunal se eligen de la gente que estuvo segundo en votación, tienen mucho mayor legitimidad. Entonces, deben ser sustituidos. Y digo, no solo irse, hay que juzgarlos por lo que yo llamo delitos de lesa constitución. Esa es la forma de dar un mensaje que vamos a llegar a unas elecciones con una base institucional mínima. Si no lo hacemos, si permanecen los prorrogados con un pretexto, fíjese cómo es la cabeza de estos señores, van a decir, no, elijan, estamos listos para irnos, pero el tribunal, y ellos son mayoría, son 5 de 9, el tribunal considera que solo podemos irnos si se elige ahora a nuestros reemplazantes. Y si se elige a nuestros reemplazantes, la consecuencia es no puede haber elecciones nacionales, porque por ahí está la norma de que no podrían haber 2 elecciones nacionales. Viene una pelea de abogados que dirá, no, lo de ustedes no es una elección nacional, porque solo, como ustedes nos han obligado a esta aberración, la elección jurídica que es nacional la han convertido en pedazos, entonces no van a ser 2 elecciones nacionales. En una palabra, mientras no se vaya el actual tribunal, los 5, y estos hiperpeligrosos delincuentes que he mencionado de la Sala Cuarta, y además se anule la potestad que creó el señor Héctor Arce en complicidad con Evo Morales de las salas constitucionales que no son parte del TCP, sino del sistema ordinario, aquí, las salas ordinarias constitucionales, más los 5 del TCP, tienen la potestad hoy día, ante una elección, de decir, a los resultados que ha presentado, digamos que hacemos elecciones, y toda esta cháchara, que si van unidos, que si no van unidos, finalmente se impone sobre el hambre, la angustia de la gente, y hay elecciones. El TCP, tal como está, puede decir, no se reconocen los resultados de esta elección, se queda este gobierno y tiene un plazo de 3 años para convocar a nuevas elecciones. Estamos en ese punto. Hay un compromiso del ministro de Justicia que ha dicho, no, ya ha terminado el plazo de los autoprorrogados. Pero también ese señor ministro Siles, cuando el TCP empezó a dar curso a los recursos de los aplazados y a detener el proceso de las elecciones, dijo, no pueden hacerlo porque existe el principio de preclusión, correcto. Claro. Pero el Ejecutivo no hizo respetar eso y todo el mundo, incluyendo la oposición, acató estas decisiones aberrantes. ¿Por qué razón? Por una conveniencia. Varias de estas decisiones sacaban del juego al actor que tanto la facción de Arce como los opositores temen como el diablo. Lo sacaron de juego al señor Evo Morales Ayma. ¿Qué era el objetivo? Definitivamente. Inventarse una cláusula constitucional que no existe ni está implícita, decir, solo se puede gobernar o continua o discontinuamente 2 periodos. La Constitución dice, no, usted puede reelegirse continuamente solo 2 periodos y nada más. Y el principio legal es lo que la ley no prohíbe, está permitido. Pero bueno, lo sacaron o están intentando y luego plantearon la otra cuestión de quitarle la sigla. Y ahí volvieron a pisotear al Tribunal Electoral, que estuvo actuando correctamente al decir, no reconocemos ni el Congreso de Evo ni el Congreso de Arce por una razón, no cumplen con los estatutos del MAS.
Roger, una de las observaciones de los veedores de la Organización de Estados Americanos y también de Mercosur coinciden en lo mismo. Es imprescindible sustituir a los autoprorrogados para darle legitimidad no solamente a todo el proceso que se ha llevado a cabo el pasado domingo, sino tener el marco preparatorio regulado de lo que van a ser las elecciones del año 2025, que están en riesgo, por lo que usted ha justificado correctamente. No hay que añadirle nada, pero es que ya desde la comunidad internacional han detectado signos de anomalías profundas en el Tribunal Constitucional. Hay algo que no funciona ahí, usted lo ha descrito perfectamente, pero ¿cómo cambiarlo a estas alturas del partido? No, la única manera de cambiarlo es a través de decisiones internas. Esto significa que los políticos profesionales del gobierno y quienes están al frente tengan un acuerdo mínimo. Pero son tan desconfiables estos acuerdos. Recuerde, Ramón, que 2 semanas antes de que se terminara de perpetrar el conjunto de delitos que lesionaron a las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo, en un acto desesperado, llamó a los dirigentes políticos y firmaron un documento. Es correcto. Comprometiéndose, y no pasó nada, no se cumplió. Se necesita un acuerdo que tiene un punto básico, que es el que no hemos cumplido. El punto de unidad de los bolivianos es el respeto del cumplimiento de la Constitución. La institución democrática básica es la Constitución. Y eso abarca al MAS que la pisotea y a la oposición que la detesta a la Constitución. Esto se votó, la Constitución, por 2/3 y tienen que aceptarlo. Sobre esa base vamos adelante y de otro modo. Y está lo que falta, el clic que haga la sociedad. Entender que todo esto que parece cosa de políticos está afectando, está retrasando, está complicando la situación de angustia económica, está avivando la inflación que está mucho más arriba de lo que plantea el gobierno, está impulsando, está fogoneando el alza de la divisa internacional y la extinción, la desaparición de los dólares en nuestra economía. Pero, a ver... el momento que la gente haga clic, sí, entienda esa relación. Ya, pero de acuerdo... Cómo judiciales son los tribunos y todo este juego político. Ahí Roger, puede cambiar el juego. Roger, Sí. Estoy de acuerdo. Que se necesita una reforma constitucional, yo creo que esto es obligatorio, pero que no la va a llevar a cabo el actual gobierno porque no le conviene, definitivamente, y no lo va a hacer. El tiempo político no se lo va a permitir. Ahora... No se necesita reforma, no. ¿No? En este momento no es posible, examine los pasos. No. Una reforma toma al menos 2 años. Por esto. Tiene una entrada tiene una entrada de una consulta, hay que consultarle a la gente si quiere una reforma. Exacto. Plantear la reforma y luego aprobarla por nueva consulta. No hay. Es un acuerdo político para que no se desmadre la situación, para que la inflación no nos termine de comer, de respetar la Constitución como está y hacerla cumplir. Y eso significa, entre otras cosas, que tenemos un poder electoral que debe ser tratado, y que debe ser respetado como tal. Y ese poder electoral no se hizo respetar. Se quejó, pero Hazen Teufel y todos los tribunos del Tribunal Electoral tenían que incumplir los mandatos del Tribunal Constitucional. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tenían temor, como ven que el Ejecutivo es cómplice del tribunal, que los encarcelaran, que los enjuiciaran. Su deber era con la Constitución, no con el temor que les produce la policía, el Ejecutivo, cumpliendo las órdenes de un tribunal espúreo, de un tribunal delictivo. Entonces, el acuerdo es, se cumple la Constitución, tenemos poder electoral y lo respetamos como poder, no como muchachos que los apartamos de un tichazo en cualquier momento. Como fuere, los autoprorrogados siguen siendo mayoría en ese Tribunal Constitucional. 5 de 9. Es decir, ¿cómo promover un cambio ahí adentro, más allá de este acuerdo? Lo único que va a pedir la oposición, el bloque de oposición en ese acuerdo, es que se vaya a una elección garantizada
no con las cartas marcadas. Pero perdón, eso en concreto significa que una fórmula como la que plantea el presidente del tribunal, Hassan Teufel, y que el ministro de Justicia ha comprometido en principio, no se quedan los autoprorrogados. Primer paso del acuerdo político para rescatar el predominio de la Constitución es que se vayan los autoprorrogados sustituidos por ahora por los suplentes. Roger, primer paso. Ese acuerdo ya estaba sellado entre oficialismo y oposición en febrero de este año. En febrero de este año. No, en estos términos no. No, en estos términos no. De acuerdo. No, son términos concretos nuevos. Uno, y segundo, fundamental, Ramón, no es que yo crea en la bondad ni de los unos ni de los otros, no hay motivo. No, el zapato le está apretando al gobierno de una manera crucial y necesita, junto con estos acuerdos sobre Constitución, Tribunal Electoral, necesita acuerdo para sus normas, para sus decisiones económicas también. Entonces, es concreto, es práctico, es mercantil, si usted quiere, como se manejan los políticos profesionales. La posibilidad de que esto funcione surge de ese espacio, de esta coyuntura, no de la bondad de los operadores políticos. Es decir, solamente de este modo, que los suplentes sustituyan a los autoprorrogados, se garantizaría cierta institucionalidad que daría paso, viabilizaría una convocatoria de elecciones generales. Es la única manera. Eventualmente sí. De acuerdo. Puede ser otra, Ramón, yo no me amarro a esta fórmula. No, pero es factible. De gente que sabe. Es que es factible. Y si hay otra parecida o mejor, adelante. Pero los autoprorrogados se van. Yo le agrego algo más. Se van y el compromiso es los enjuiciamos porque son criminales de lesa Constitución. Ese proceso no creo que lo veamos nunca. Lo que tome y lo que vaya adelante, pero es necesario que la sociedad asuma que su voluntad que fue expresada en una Constitución tiene que ser respetada y es la base del funcionamiento del sistema político. Roger Cortés es investigador social. Un abrazo enorme. Hasta pronto, Roger, y gracias por la claridad. Muy amable. Gracias, Ramón. Hasta pronto. Siempre